con Oscar Mario Beteta. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Bueno, vamos a platicar con Hamlet García Almaguer. Él es diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena. Legislador, muchas gracias, buen día. Buen día, Oscar Mario, un saludo para toda la audiencia. A tus órdenes. Bueno, usted está pues muy atento en esta revisión y estudio, ¿no? Y análisis que se hace al presupuesto para el próximo año de los miles de millones de pesos que se tienen contemplados como recorte al Poder Judicial, y asegura que lo que se le va a quitar al Poder Judicial en el presupuesto del 2024 será asignado para la pensión de los adultos mayores, los apoyos a los jóvenes y proyectos de infraestructura. Legislador. Gracias, Oscar Mario. Pues comentarte, el presupuesto del Poder Judicial se divide en tres para conocimiento de nuestra audiencia. Una parte es la de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está pidiendo 4,000 millones en números redondos. Otra parte es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están las 11 ministras y ministros, y finalmente, que está pidiendo 6,000 millones, y finalmente el Consejo de la Judicatura Federal, que es donde están adscritos todos los jueces y magistrados del país. Vigila la carrera judicial, imparte disciplina, organiza administrativamente al Poder Judicial, y ahí están pidiendo números redondos 74,000 millones. Entonces, en total serían 84,000 millones de pesos, y el ajuste de 15,000 millones pues es cercano al 20% del presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Nosotros hemos realizado un análisis partida por partida, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el caso del Consejo de la Judicatura Federal vamos avanzados. El de la Corte ya lo culminamos, el del Consejo de la Judicatura vamos terminando, y nos falta nada más el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y pues nos llevamos sorpresas sobre los privilegios, lujos y excesos que persisten en el Poder Judicial de la Federación. Por ejemplo, para el próximo año el Consejo de la Judicatura Federal está planteando que el pueblo de México le destine 89,9 millones de pesos, prácticamente 90 millones de pesos, a comprarle anteojos, lentes a los jueces y magistrados de este país. Me parece que eso deberían de adquirirlo con su salario, no es necesario un bono adicional para que se compren lentes, porque además pues un juez federal gana 160,000 pesos al mes, un magistrado de circuito gana 230,000 pesos al mes y un ministro de la Corte gana cerca de 300,000 pesos mensuales. Sí les alcanza para comprarse lentes. El presupuesto también que envía el Poder Judicial incluye un bono para que los jueces y magistrados festejen el Día de la Madre por 24 millones de pesos, y un bono para que festejen el Día del Padre por 26 millones de pesos. Eso también nos parece excesivo, pues yo creo que todos festejamos el 10 de mayo y también festejamos el primer domingo de junio con nuestro papá, pero pues lo hacemos de nuestro bolsillo, y si lo invitamos a comer, pues es con esos recursos, ¿no? También están solicitando 900 millones de pesos para traslados de los jueces y magistrados. Pues me parece que cada quien paga sus traslados cuando va al trabajo, y 280 millones para que en esos traslados vayan custodiados. Están pidiendo también 1,177 millones de pesos de pagos por riesgo. Nosotros aceptamos que se le paguen bonos de riesgo a jueces y magistrados en materia penal, que por el tipo de resoluciones y casos que llevan, pues sí implican algún peligro para su vida, sobre todo en algunas ciudades del país. Pero no que sea un bono generalizado, porque hoy es un bono generalizado, todos reciben pagos de bonos por riesgo, aunque sus juicios sean en materia civil o mercantil o administrativa, y no necesariamente penal. Y también están pidiendo algo que nos parece ilógico y notoriamente excesivo, 56 millones de pesos para el pago de rentas de casas y departamentos, pero no para el Poder Judicial, no es para que se instalen los juzgados, son las casas y departamentos para los jueces y magistrados. Pues con ese salario que tienen nos parece que les alcanza para pagar su propia renta. Oscar Mario, son algunos de los
ejemplos de lujos, excesos y privilegios que vemos en el presupuesto del Poder Judicial. A ver, legislador, porque además hemos dicho que usted es de los pocos que hace muy bien su chamba y se pone a estudiar y busca ser objetivo y representar a los intereses de sus representados, y ojalá a través de personajes como usted, pues se pueda estrechar la relación entre representantes, representados, o alimentar o fortalecer a la democracia representativa. Bueno, pero eso es aparte. Oiga, pero a ver, le están diciendo esto del auditorio. Y esto llega precisamente de Michoacán, de Michoacán. Dábamos a conocer que ya liberaron a la alcaldesa de Cotija, por cierto. Pero bueno, Sí. dice: soy abogado constitucionalista. En algún momento concursé para ministro de la Corte. Dice: con todo respeto, coméntale le dicen abogado, ¿sí está abogado? Sí. Al abogado diputado. Dice: lo que están haciendo suena a venganza política y estrategia. Venganza política contra el Poder Judicial y estrategia por ser un año electoral y con fines electoreros. Bueno, pues está bien el comentario, no sé, lo veo con razonado. ¿Cuál será su opinión, diputado? Pues no hay venganza, Oscar Mario. Mira, Okay. el presupuesto tiene como función garantizar derechos para Oiga, las y no, los pero yo creo que a lo que mexicanos. va, lo que le estoy adivinando, es que, por ejemplo, Sí, el recorte es de 15,000 y 24,000 millones de pesos. Aquí tengo los datos, no, tengo siempre sí, tantos ese es el umbral apuntes. entre 15,000 y 24 Por mil. eso, pero tengo sobre la mesa, tengo tantos apuntes, garabatos, todo lo más. Aquí está. El gobierno general propone destinar 465,000 millones de pesos para el pago de pensiones a adultos mayores el próximo año. En el 2024, 120,000 millones de pesos para seguir la construcción del Tren Maya, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que me imagino, estoy adivinando, y debemos de tener una respuesta si nos sigue escuchando quien escribe, que 15,000 o 24,000 millones de pesos pues son marginales, ¿no? En esta cifra enorme de 465,000 millones de pesos, y pues algunos sí lo pueden interpretar como dice el escucha, pero bueno, su opinión, diputado. Sí, Oscar Mario, pues el presupuesto tiene como función garantizar derechos para los mexicanos. Uh-huh, Es un país donde existen privilegios, uh-huh, anula la garantía de derechos, porque uh-huh. si yo le destino 1,261 millones de pesos a pagarle el seguro de gastos médicos privados a los ministros, magistrados y jueces, Uh-huh. pues son recursos que no se están destinando a garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos, cuando además trabajan para el Estado, es decir, tienen acceso a las instituciones de seguridad social. Si yo les doy 26 millones de pesos para que festejen el Día del Padre y 24 millones para que festejen el Día de la Madre, pues son 50 millones de pesos que ya no se destinan a educación Sí. o a la construcción de clínicas o cosas que de verdad importan en el país. Sí, muy pocos Porque no gozan de todos sus los... privilegios, también hay que decirlo, ¿no? Muy pocos tienen la capacidad económica o gozan de sus privilegios, ¿no? Como quieran, ¿no? Sí, 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 sí. Además, no vamos a quitarles un peso de el salario que está bajo esa categoría de salario, porque hay otros bonos adicionales y extraordinarios, ahí sí. No vamos a quitarle un peso para impresiones, no vamos a quitarles un peso para el pago de la luz, para las rentas de los edificios donde imparten justicia. Lo único que vamos a quitar, como ha hecho el presidente, pues es el copete, son los lujos, excesos y privilegios al interior del Poder Judicial. Mira, te voy a poner otra partida de la Suprema Corte. La Corte nos está pidiendo 1,700,000 pesos para utensilios de cocina, cucharas, tenedores, cuchillos, ollas para preparar sus alimentos y servirlos, y 53 millones de pesos para el comedor para los ministros durante el año 2024. Aquí lo curioso, Oscar Mario, es que el año pasado nos pidieron 1,500,000 para utensilios de cocina. Y mi duda hacia la Corte y hacia el Poder Judicial es, ¿qué hicieron con los utensilios de cocina del año pasado? No sé si en tu casa tú deseches cada año la vajilla y los utensilios, o les das un poco más de vida, porque no creo que los ministros necesiten ese lujo de tirar todos los utensilios de cocina y adquirir nuevos cada año. Es solamente uno de los Es un ejemplos. desperdicio eso, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro, claro, claro. Entonces, cuando hay demasiados recursos disponibles, pues obviamente tienden al dispendio.
Y puede que incluso sea un presupuesto, les llaman inercial, es decir, que cada año pidan lo mismo, aunque no lo necesiten. ¿Me explico? Ese tipo de cuestiones son las que vamos a ajustar y de ahí van a salir los ahorros. Ahora, no es venganza, se necesita eliminar los privilegios en este país. Ya el principio de austeridad es un principio constitucional, el que deben sujetarse todas las autoridades y todos los poderes. En un inicio, en 2019, el Poder Judicial hizo un ajuste del 10% sobre su presupuesto, pero en los últimos años lo ha incrementado de manera considerable. Y a la hora de analizar partida por partida, pues encontramos este tipo de cosas que no estamos dispuestos a apoyar. También están pidiendo, Oscar Mario, 235 millones de pesos, y así es el concepto, para vestuario. Pero en el Poder Judicial Federal no hay uniformes, Oscar Mario. No vas a un juzgado y ves a todos los secretarios vestidos de la misma manera, como en una institución bancaria o en una empresa. No. Les llega el cheque así, para vestuario. Entonces, que además de los grandes salarios que se cobran, les tengas además que pagar los trajes, las corbatas, los zapatos, los cinturones, 235 millones de pesos para que se compren ropa. Pues es otro de los conceptos que caen en estos excesos, Oscar Mario. Diputado, deme por favor 3 minutos. Estoy platicado con el legislador Hamlet García Almaguer. Bueno, regreso a platicar con el diputado federal por Morena, Hamlet García Almaguer, en relación al recorte que se hará al presupuesto destinado al Poder Judicial Federal de 15,000 y 24,000, entre 15,000 y 24,000 millones de pesos. Oiga, es otra pregunta que ya van 2 o 3 que quieren saber. Exclusivamente sí, son a los ministros de la Corte, sí, ¿verdad? O a todo el Poder Judicial. No es a todo el Poder Judicial. Son estos 3 conceptos que te comenté. A ver. Un apartado es la Corte, otro apartado es el Consejo de la Judicatura Federal y el tercer apartado es el del Tribunal Electoral. Hasta este momento hemos analizado 2 apartados. Entonces, sí toca a todo este ámbito del poder o sea, judicial. A los 7 magistrados del tribunal, sí, ¿verdad? ¿Tribunal Electoral dijo usted o no? Sí, también eso lo vamos a analizar. Hasta este momento, las cifras que te di son de los catálogos y conceptos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. En las próximas semanas vamos a analizar el caso del Tribunal Electoral, Oscar Mario. Pero sí es para los 3 apartados. Oiga, bueno, pues muchas aquí comentarios, preguntas. Estoy tomando aquí alguna. Dice, los ministros y ministras de la Corte, 11 en total, deben de actuar con absoluta responsabilidad, independencia y autonomía. Si hacen bien su chamba, están fortaleciendo el Estado de Derecho y merecen esas retribuciones, diputado. No, pues la Constitución no establece ese tipo de privilegios. La Constitución bueno, pero a ver, oiga, imagínense la responsabilidad, no estoy hablando absolutamente de nadie, ni a favor ni en contra de nadie, pero son 11 hombres y mujeres que tienen ¿no? una función brutal, ¿no? En cuanto a las determinaciones que tomen y que afectan la vida profesional y personal de millones de mexicanos, ¿no? Sí, son muy importantes las y los ministros de la Corte, pero eso no les garantiza este tipo de lujos y de excesos. Pero no creo que debería, si hicieran, vamos a suponer que todos hicieran bien su chamba, pues yo creo que se vale, ¿no? Son 11 que velan por el bienestar y la justicia para 130 mil. Digo, vamos a suponer el mundo feliz, ¿no? El mundo feliz, pues no estaría mal si hacen bien su chamba y repito, fortalecen el Estado de Derecho en un país de 130 millones de habitantes. Lo malo es cuando se van por la libre y hay cuestiones ahí que pues no empatan mucho con la ley, ¿no? Sí, claro, también hay una responsabilidad en el ejercicio de su cargo, pero yo no creo que por el solo hecho de ser ministros de la Corte ya pertenezcan a otra raza o sean semidioses que requieran este tipo de lujos y de excesos y de privilegios, Oscar Mario, porque además lo más importante de un cargo como ser ministro de la Corte es la dignidad y la honorabilidad del nombramiento y de la designación, no estar con toda esta serie de lujos y de excesos.
Los ministros tienen además una retribución muy alta, nadie está diciendo que les vamos a quitar sus salarios, con eso pueden vivir muy bien y de hecho ganan un salario muy similar al que ganan los ministros de la Suprema Corte de Estados Unidos. Entonces, en realidad, los ministros son de los mejores pagados en todo el mundo, ¿eh? Ganan más que muchos ministros de la Corte de tribunales constitucionales en Europa, en Sudamérica, por supuesto en Asia, y están al nivel de lo que ganan los ministros de la Corte en países de primer mundo. Entonces, no les estamos quitando sus salarios, solamente estamos atendiendo a los lujos, excesos y privilegios. Por ejemplo, nos están pidiendo también 1.262 millones de pesos para su seguro de gastos médicos mayores en el Poder Judicial, pero aparte destinan 1.700 millones de pesos para el pago de prestaciones del ISSSTE. Bueno, si van a atenderse en hospitales privados, ¿por qué además piden el ISSSTE? Pues entonces solamente que se les pague una de las dos cosas, pero ahí se están tirando 3,000 millones de pesos en total. Que elijan si quieren un sector público o un sector privado, pero pagarles los dos yo no le veo mucho caso, Oscar Mario. Y además piden el pago de horas extra y primas dominicales y cosas que no tienen que ver con el ejercicio del cargo. Cuando uno entra a una responsabilidad de ese nivel, pues sabe que va a entregar su vida y su tiempo a ese trabajo, por eso tiene una retribución tan alta, como para que además por cada concepto estén pidiendo esos privilegios, Oscar Mario. Oiga, muchos comentarios. Es que la verdad siempre aborda temas interesantes usted. Oiga, mire, le dicen, en vez de bajar salarios que no alcanzan ni para la colegiatura de los hijos, para muchos, eso dicen, dicen, ¿no sería mejor crear una dependencia que evaluara la productividad y eficiencia de cada área del gobierno federal y los estatales y con base en los resultados el pago y retribuciones a quienes las conforman? Esto está interesantísimo, ¿eh? Imagínense, esto ya lo estoy poniendo yo, que las dependencias oficiales, ¿no? Las del gobierno federal, las estatales, las municipales, actuaran como una empresa privada o público-privada, haga de cuenta, ¿no? Que son las que cotizan en las bolsas y tienen la obligación de reportar absolutamente todo lo que hacen, ¿no? Hasta cómo estornudan. Imagínense, ¿no sería mejor eso que, oye, ya no puedes ganar tanto, ganas mucho y te voy a quitar tanto y no tienes derecho a estos privilegios o a estas prerrogativas? ¿No sería mejor, en serio, una secretaría para evaluar y exigirles que sean productivos y eficientes? Legislador, usted que le entra y estudia y analiza bien. Sí, pues la rendición de cuentas es muy, muy importante. Iniciaría por invitar al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la Corte a que transparentaran estos gastos, porque lo que te estoy leyendo son los conceptos. No, pero le están preguntando sobre, en sí, vez de, sí. A ver, lo que le están diciendo, ¿no? Bueno, ahí está el párrafo. Lo entiendo. Sí. Lo entiendo. Entonces yo digo, a ver, sí. Si existiera total transparencia por los poderes, entonces podríamos medir ese desempeño, unos indicadores de desempeño, lo que está proponiendo la audiencia, ¿no? Sí. En el caso de algunos tribunales del orden federal, Oscar Mario, cada juicio representa un costo para el país de cerca de $500,000 de pesos. Y a veces en ese juicio federal pues están jugando cantidades muy grandes, pero a veces son cuestiones menores, A veces es un juicio de origen que viene con una disputa por 50,000, 100,000 pesos y termina en amparo y se está litigando en el orden federal, pues eso le representa un mayor costo al país, a la nación. Entonces también se requiere en esta reforma judicial cuidar la parte económica, y yo estoy de acuerdo que para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, para el Poder Judicial, se tienen que aplicar este tipo de indicadores para que la sociedad mexicana pueda verificar que las autoridades están desempeñando bien su trabajo. Y eso para todos, ¿Cuántas horas trabajó el legislador? ¿Cuántas horas trabajó el juez? ¿Cuántas horas trabajó el ministro? Porque también te voy a decir algo, En este país tenemos una justicia de secretarios. Los secretarios son los que redactan los proyectos, los que los presentan a los jueces y magistrados, y ellos nada más los leen y los firman, pero no los elaboraron. Y son quienes tienen una retribución más alta. Entonces resulta que los que trabajan más ganan menos. Y eso es parte del círculo vicioso en el que lamentablemente está la justicia en el país. Y se replica en el orden local.
Hay magistrados locales en mi estado, por ejemplo, en Jalisco ganan 257,000 pesos al mes, los magistrados del Tribunal Superior Local. Y los secretarios, los actuarios, los notificadores, las secretarias, los que trabajan en la base del Poder Judicial, ganan 10, 15,000 pesos al mes. Y son los que entregan todo su trabajo, su vida, su esfuerzo a esa labor. Entonces, esa disparidad, esa desigualdad incluso interna, no se vale, porque esto que te estoy leyendo del Poder Judicial está concentrado en la cúspide, ¿eh? En realidad, estos derechos no se garantizan para los miles de trabajadores del Poder Judicial, los absorben como privilegios quienes están en los niveles superiores. También tenemos que combatir la desigualdad, Oscar Mario. Bueno, otra dice, la clase política en México, en toda su historia, nunca ha rendido cuentas porque como sociedad no sabemos exigirles. Esa es otra. Usted que es diputado, ¿cuándo les exigimos algo? Usted, yo sé, y lo puedo decir, le gusta estar cerca de sus representados, le gusta preparar informes para pues enterarlos de lo que ha hecho como legislador, etcétera, etcétera, pero la mayoría, y me quiero referir a un 95, 96%, pues no lo hace el legislador. También esa es la otra, ¿no? Hay mucho malestar y hay mucha decepción entre la ciudadanía, ¿no cree usted? Sí, yo coincido. Todos los servidores públicos deberían de informar a la ciudadanía. Pero nadie lo hace. De manera periódica. En este momento, por ejemplo, en el Poder Legislativo estamos recibiendo a los secretarios del Gabinete Federal que van y desarrollan el trabajo, una explicación. Sí, bueno, la glosa del informe. No, bueno, exacto, exacto. Es una pérdida de tiempo, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Pues hay datos muy interesantes, Oscar Mario, donde uno puede ver cómo va la salud, cómo va la economía, cómo va la educación, pero debería de realizarse en todos los niveles, y no estamos hablando que vayan ante los legisladores, ante los diputados, no, ante la ciudadanía, que se pudiera subir, por ejemplo, a un portal de internet, pues yo qué hice esta semana, o qué hice este mes en favor de la sociedad, de la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo con eso. Y mira, tampoco menospreciar los recursos, porque, por ejemplo, en el presupuesto 2024, vienen 3,000 millones de pesos asignados para la conclusión del tren de la Ciudad de México a Toluca. Ya ves que hay un tramo que no se ha concluido, y cerca de 1,500 millones para ya conectar el AIFA. Vienen 2,000 millones de pesos para la construcción de un hospital en Ciudad Juárez, que es una ciudad muy grande, que tiene casi 2 millones de habitantes y que requiere esta atención, con más de 100 camas, por cierto. Y vienen otros casi 3,000 millones de pesos para la construcción de un hospital regional en Acapulco, que sirva a todo el estado de Guerrero. Radio siempre contigo. La magia de la radio en Grupo Fórmula. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el diputado federal Hamlet García. Muchos temas, y además me da gusto tratarlos con usted, Hamlet, porque es de los que estudia y se prepara. Oiga, eso lo digo a título personal, pero objetivamente. Oiga, a ver, pues a ver este comentario, pues también tiene, así lo ven, dicen, les gusta atacar al Poder Judicial porque no es sumiso. Hay que ser objetivos, Hamlet. Si el Poder Judicial, o vamos a poner a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fuera sumisa, fuera incondicional, pues yo creo que no estarían viendo cuántos dineritos les recortan por aquí o por allá los ministros o a las ministras, ¿no? Hay que ser sinceros, Hamlet. Pues mira, yo te diría que esa serie de lujos y privilegios se establecieron cuando la Corte y el Poder Judicial eran sumisos con los presidentes del PRI y del PAN. Bueno, ajá, sí, por eso, ya dicen, por eso dicen del auditorio, ahorita que no son sumisos, pues se los quieren quitar, porque antes eran sumisos al Poder Ejecutivo. Los privilegios, los lujos y los excesos no son una bandera de Morena y no los vamos a permitir en ninguna institución. Se quitaron en la presidencia de la República. Siempre pasa lo mismo, Hamlet, por favor, siempre pasa lo mismo, ¿no? Pero a ver, no está en la Constitución el permiso para crear otra clase social o para crear un grupo de privilegiados. Incluso dice textualmente en la Constitución que en el país no se permiten los títulos nobiliarios. Pues prácticamente lo que le estamos garantizando es una vida de reyes y de príncipes y de condes a los ministros, a los jueces y los magistrados.
pues no va con lo que existe en la sociedad, Oscar Mario. Entonces, mira, no es una venganza, se necesitan recursos para Sí, garantizar derechos. bueno. Te estaba comentando, un par de miles de millones de pesos, Oscar Mario, alcanzan para garantizar el derecho a la salud en una ciudad importante del país. Mira, en mi estado, con 4.700 millones del año pasado se construyó una presa, la presa El Zapotillo, que va a garantizar agua para Guadalajara por los próximos 30 años. Y ahorita se están poniendo 1.700 millones para hacer un acueducto que vaya de la presa al municipio del Salto, en la zona metropolitana de Guadalajara, para conectarla. 10,000 millones de pesos para darle agua saludable a la región de La Laguna, Torreón, Gómez Palacio, que también es una ciudad importante. O sea, a veces perdemos de vista en la inmensidad del presupuesto que unos cuantos miles de millones ayudan a resolver un problema local y benefician a la población de un estado completo. En Quintana Roo, por ejemplo, también se está construyendo un puente en la zona hotelera que va a ayudar a que tenga mejor movilidad el turismo, la conexión con el aeropuerto, en Nachupté se llama. 1,000 millones de pesos para la construcción del puente. O sea, hay cosas que importan en cada entidad, en cada ciudad y que se resuelven con esos recursos. Nosotros vamos a consultar a la ciudadanía qué quiere que hagamos con esta reducción del presupuesto al Poder Judicial Federal. De entrada, nosotros consideramos que debe de irse a las pensiones, que debe irse a los programas de apoyo a los jóvenes, que debe irse a los proyectos de infraestructura, pero también vamos a consultarle a la ciudadanía, Oscar Mario. Y del lado de Morena, bueno, pues estamos en marcha con nuestro proceso interno también de inscripción. Entonces, la vida partidaria sigue, Oscar. Bueno, ahí va a haber todo. Imagínense nada más, ¿no? Los intereses para 20,000 puestos de elección popular, 9 gubernaturas. Oiga, a ver, esto llega de Los Cabos. Ya se la dije o no, pero es interesante. Dice, a ver, legislador, un sueldo bajo que no corresponde a la responsabilidad que asume un servidor público sirve como pretexto o incentivo para compensarlo de otra forma. Dos puntos, robando. Esa es la verdad, Hamlet también. Esa es la verdad, ¿no? Qué bueno que utiliza la palabra pretexto, porque es un pretexto. O sea, la persona que... A ver, pero ¿cuántos lo hacen? El 99.999999. Pues mira, va en línea con lo que te dije también, Oscar Mario. Para mí, un secretario de un tribunal local no debería estar ganando 10 o 15 mil pesos y un magistrado no debería estar ganando 250 mil. No, bueno, o sea, no hay que pagarle 25 quizá un magistrado más sí, pero un integrante del Ministerio Público con 10,000, 15,000 o 20,000 pesos, bueno, pues tengo que sacar para comer el próximo mes, ¿no? Y la colegiatura de mis hijos. Ese es un ejemplo también, Oscar Mario, en otros países, por ejemplo, en Chile, se está intentando hacer en Colombia. Los fiscales y los jueces tienen condiciones laborales similares, no tan dispares. Tú ya le diste a la cifra. ¿Cuánto puede ganar un fiscal a nivel local? Pues sí, como 20 o 30 mil. Y el magistrado que va a resolver el caso gana 250. O el juez que va a atender el caso gana 150, 160. Eso se tiene que equilibrar. Es decir, para cerrar las brechas, los de abajo tienen que subir, por eso el presidente dice arriba los de abajo, y los privilegios se tienen que eliminar, por eso el presidente dice abajo los privilegios. Así centró su informe de gobierno el 1 de septiembre. Entonces hay que equiparar esas condiciones, Oscar Mario, hay que poner el piso más parejo. Oiga, pues yo me quedo con esto y dicen que así funciona en Singapur. Esto es, bueno, imagínense compararnos con Singapur. Bueno, podríamos, porque hasta hace poco Singapur era un desastre y vea lo que ha sido. Esta ciudad-estado, ¿no? Pero pero que ahí impera la honestidad, y el que se porta mal, bueno, le va como en feria. Oiga, pero a ver, yo me quedo con esto. Ojalá, y usted como legislador, y yo creo que es no sé a qué le tira después, pero pues incluso yo que en usted sí se justifica la reelección. Pero a ver, dicen que las dependencias públicas funcionen como empresas privadas o público-privadas que cotizan en bolsa, sean fiscalizadas y rindan cuentas y sus funcionarios ganen muy bien. Bueno, ojalá se pudiera ese esquema, pero ojalá, ¿verdad? Imagínense nada más que pusieran una empresa dedicada a medir la eficiencia y la productividad en la mayoría del sector público federal, estatal o municipal, reprobaban al 98%, Hamlet. Se necesita esa información permanente.
Pues sí. Incluso podría ser Sí. reporte mensual en lugar de un Bueno, informe ojalá. Bueno, pues anual. ahí usted puede hacer mucho. Sí. Oiga, rápido, que cuando trato con usted, otro día, pero que cuando trato con Hamlet, como analista, también, político, y también se acepta hasta colaborador, oiga, pero a ver, que cuando tratamos el tema de las 40 horas de trabajo, eso ya estuvo, no estuvo, ¿eh? Lo votamos en comisiones, yo voté a favor. Lo que hemos escuchado de los empresarios, me reuní con el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y la Sí. Cámara de Comercio, ahora en el receso, nos dijeron que hay industrias donde es factible, maquila y demás, y hay otras industrias como servicios, sobre todo industria restaurantera y hotelera, donde les parece que no es tan factible porque los trabajadores ganan el mínimo y ellos por voluntad propia desean trabajar 6 días para tener más propinas, que es en realidad donde compensan sus ingresos. Eso yo ya se lo comenté a la proponente, le dije, oye, ¿cómo ves? Los empresarios están comentando esto y también piden que se pueda aplicar de manera paulatina. Solo he hablado con los de mi estado, no he hablado con los de todo el país, pero hay que intercambiar estas opiniones. A mí me parece justo que se reduzca la jornada laboral y que se haga de manera paulatina para que no genere un choque tampoco en la industria, que los cambios sean graduales. Oscar Pero Mario. otro día le damos ese tema, ¿no? Y otro Sí. que es muy interesante, y aquí insistimos mucho, oiga, ¿cómo que la edad mínima para acceder a una diputación federal 18 años y una senaduría 21? Oiga, eso es realmente un insulto, ¿no? Un insulto. Pues yo pertenezco a un relevo generacional. Oscar No, Mario, pero he todos tenido tuvimos oportunidad 18 y siendo 21 joven. años, Hamlet, y sabemos lo que es tener 18 y 21 años. No podemos encargarle pues no sé, algún asunto de enorme relevancia a un chavito de 18, que también fuimos chavitos de 18, o un chavito de 21, para que disponga y analice y resuelva y lo que sea desde un asiento del Senado u otro de la Cámara de Diputados Federal, ¿no? Digo, yo no sé por qué aprobaron eso, pero lo aprobó la mayoría, ¿eh? Lo aprobó la Sí, mayoría. yo estoy a favor de la gradualidad. Creo que como en toda profesión, la carrera pues implica un ascenso paulatino y hay que brindar oportunidades a los jóvenes, no de manera indiscriminada. Pero no hay así, muchos también que no son, así, 18 años, oye, ¿qué has estudiado? Nada. ¿Cuántos cumpliste? 18, ¿qué quieres ser? ¿Diputado federal? Órale, vente para acá. O 21 igual, hombre, no has estudiado nada, no eres responsable, no tienes un historial personal y profesional que cumpla con los mínimos requisitos, no importa, tienes 18 o 21, entras para alguna de las dos cámaras. Digo, es absurdo, Hamlet, pero bueno, ya. Hay algunos que son muy, muy maduros. Mira, vamos a fijarnos en ¿Como Chile. cuántos? Sí, como ¿De dónde? Sí, pues algunos. Mira, ¿de dónde viene el presidente Boric y toda esa generación? De la protesta y la lucha. Boric tiene estudiantil de la 35, década. Hamlet. Correcto, pero ¿cuándo empezó? De la protesta y la lucha estudiantil. Esa generación. Bueno, hay que revisar, no tengo aquí el currículum de Boric, pero bueno, a los 18 no sé qué hacía y qué estudiaba, y a los 21 también. No lo sé, habría que revisar. ¿Mandé? Su gabinete, la mayor parte de su gabinete son personas de su generación que provienen de la lucha estudiantil. De su generación, Hamlet, 35 años, volvemos, ¿no? Cuando es presidente, pero vienen de la lucha estudiantil de hace 10, 15 años. Bueno, está bien. Ahí empezaron. Bueno, pues otro día le damos ese tema, ¿no? Va. Okay. Sí, claro. Me da siempre mucho gusto, Hamlet. Igualmente, Oscar Mario, saludos a la audiencia. Buen día, Hamlet García Almaguer. Bueno, vamos a otra pausa, seguimos.